Bueno, pues aquí estamos con otro grupo de recreación. En este caso es la 15 Brigada Mixta. Yo creo que lleváis ya muchísimos años haciendo esto. ¿Cuántos años más o menos? Bueno, perdóname, os voy a presentar a todos por vuestro nombre, ¿vale? Alicia, Mónica, Ángel. Ángel y Diego. Diego, correcto. Adelante, Diego. No, nada más, sí que llevamos bastantes años ya, pues alrededor de 8 o 9 prácticamente. Empezamos un poquitín a raíz de... Bueno, nosotros tenemos la sede en Flix, en Tarragona, que es una zona de batalla del Ebro muy importante. Allí se acabó la batalla del Ebro propiamente dicha y fue un punto y final, ¿no?, para muchas cosas. Y es una zona en la que hay bastantes grupos de recreación, hay bastante actividad de recreación, hay, en poco espacio hay muchas recreaciones, mucha actividad, y eso pues nos llevó un poquitín a tener diferentes inquietudes, cada uno la personal, hacia eso, ¿no?, hacia la recreación. Y bueno, tuvimos en ese momento y lo seguimos teniendo el apoyo del Ayuntamiento de Flix, con una sede social, y organizamos una recreación cada año a mediados de noviembre, que es cuando finaliza la batalla del Ebro, con lo cual es muy significativa. Y creemos que es una recreación muy importante, de las más importantes, Cataluña seguro y a nivel del Estado también. Y el grupo es muy heterogéneo que tenemos, porque tenemos gente, sí, naturalmente tenemos gente de Tarragona, de Flix, tenemos gente de Barcelona, tenemos gente de... Pero es que tenemos gente de Madrid, que está viviendo internacional de Estados Unidos, ingleses. A fin de cuentas, lo que nos atrae es la actividad en sí, no es el ser de dónde ni que la batalla sea de dónde, ¿no?, sino la actividad. Y allá donde vamos, pues intentamos eso, ¿no?, amoldarnos, por supuesto, a ese momento que se está recreando y tal, pero sobre todo es las ganas de... Sí que nos hemos especializado, no especializado, pero tenemos mucha gente que forma parte del ámbito sanitario y ha sido un interés siempre, y hemos un poco cogido el testigo en ese sentido, y tenemos mucha formación y tenemos muchas cosas y mucho material y mucha investigación que se ha realizado por parte Al final del tiempo hemos conseguido de los años, poquito a poco, ir estudiando y recabando poquitas cosas. Sí. Como decía Diego, ya habéis visto hoy la cantidad de grupos y la cantidad de gente que somos. ¿Por qué hacer solo una cosa cuando hay tantísimas cosas dentro de cualquier evento social, cualquier acto social de la historia, pero lo que supone un conflicto y una guerra? Hay muchas más cosas que enseñar que solo lo puramente militar. La batalla única y pura y claro, dura. Entiendo que la labor que hacéis con las recreaciones históricas no es una labor reivindicativa, es una labor de contar la historia de una manera objetiva. Divulgativa. Supongo que tendrá su idea, pero en nuestro caso sí. Pura y dura, divulgar, punto, nada más. Bastante. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo nací en el año 74 y yo la guerra civil no la estudié en la escuela, yo no la estudié nunca. Ángel, que es mi hijo, tiene 21 desde el 2003, él sí que la ha estudiado en Madrid. En Barcelona se estudia de otra manera, etcétera. Pero bastante tiempo tuvimos que estar, no sé si ocultando o lamiéndonos las heridas cada uno a nuestra manera. Entonces, ¿por qué no hablar de la guerra civil igual que hablamos del Escorial o igual que hablamos de... Desde un punto de vista total y absolutamente divulgativo, con los datos que hay, con la investigación seria, con buscando aquellos testimonios, y con esto... Sí, datos primarios sobre todo, es lo que se intenta encontrar. Yo, con vuestro permiso, marcho, os dejo que quería presentarme, quería participar en el podcast porque es muy importante colaborar. Le ha sonado el buscadoctor, ¿no? Le ha sonado usted el buscadoctor. Tienes que ir a Ay, me llaman. Venga. Es una operación urgente. Ángel, tú eres muy joven. ¿Cómo te metiste en esto? Por lo general siempre me ha gustado así un poco los cacharros, la tecnología, un poco así. Y evidentemente desde bastante joven, a decir verdad, ya te diría 12, 14 años, así me gustaban así aviones, lo que sea, pues evidentemente pues empiezas Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y evidentemente uno acaba estudiando la guerra de tu propia casa. Claro. Y desde ahí un poco pues aprendiendo un poco aquí de esto, y en una de las recreaciones me ofrecieron participar, me gustó y así un poco a poco lo fui ya cogiendo. ¿Y ha cambiado un poco la visión de cómo estudiaste la guerra civil a la visión que tienes una vez has empezado a hacer recreaciones? A decir verdad es que fue un poco a la vez. Cuando empecé a hacerlas fue sería ya 2010,
18 más o menos, sí. Con lo cual ya estaba, por lo menos en mi instituto, le estábamos dando un poco a la vez, más o menos, casi. Con lo cual, a decir verdad, un poco complementario, casi. Sí, yo, bueno, quiero aportar como profesora de historia... Igual hay alguien que tiene más experto. Voy a ser muy objetiva. El problema muchas veces es que el temario es muy amplio y no hay tiempo, no se llega a la guerra civil. Entonces, a mí me parece que es fundamental y yo de hecho prefiero saltarme otras cosas y dar la guerra civil. Pero es verdad que dentro de lo que es el currículo está muy tarde o es de los últimos temas y entonces, claro, casi nunca da tiempo a llegar. Una de las cosas que hace nuestro grupo, sobre todo allí en la zona de Cataluña, porque hay más miembros allí y aquí de momento no ha surgido, pero mira, si tú nos dices ven, sí, ahí lo dejo vamos, todo. Tal cual. Se hecen actividades pequeñitas en institutos y en colegios, o sea, en la ESO y para bachillerato. Entonces lo que hacemos es, dependiendo de lo que hablas con el equipo directivo, con los profesores, etcétera, y es llevar pequeños ejemplos materiales de cosas sobre las que quieras hablar. Llevamos uniformes, llevamos un poquito de material sanitario si se tercia, o un poquito de papeles, ¿no?, de documentación de la época, o de teléfonos, máquinas de escribir antiguas, ese tipo de cosas. Y se organiza como complemento, porque suele ser al final de curso, como tú dices. Entonces es como complementa una actividad un poco, como hacer una actividad un poco más lúdica, efectivamente. Entonces eso creo que es también algo que no solo nosotros, o sea, yo te hablo, nosotros lo hacemos, pero creo que hay más grupos haciendo ese tipo de cosas también. Entonces es algo que es chulo y que por qué quedarnos con la idea de la recreación como eso, como un grupo de adultos jugando a soldaditos, que no es eso ni muchísimo menos, o por lo menos para ninguno de los que estamos aquí sentados seguro, y probablemente otros de los compañeros de aquí te hayan contado. Claro, yo entiendo que haciendo este tipo de actividades, que desde luego me parecen fundamentales, también tienes que tener muy presentes las sensibilidades de los padres, de personas quizá más radicales, más... Siempre te arriesgas a eso, es verdad. Claro. Pero bueno, tienes que tener la capacidad, iba a decir un poco emocional, sí, también, ¿no? La capacidad de elaborar un discurso que no sea a juzgar parte de la historia que no nos corresponde, que sea un discurso descriptivo, pasó esto, pasó aquello, no pasa por decir nada, por decir, pues mira, yo esto que he investigado, a mí me han contado que esto fue así, no te puedo decir qué pasó en el otro lado o en el pueblo de al lado, o yo también en selección personal no discutiré nunca con nadie si alguien me dice, pues a mi abuelo le pasó no sé qué. Pues nunca le diré, pues no, es que tu abuelo te ha engañado. Pues no, pues tu abuelo lo vivió de esa manera, o a lo mejor tu abuelo eso es lo que recuerda. Es que eso también es importante, la gente que luego el respeto ha contado la guerra civil, ya, o sea, es decir, recientemente, era gente muy mayor que tenía unos recuerdos muy influidos por su propia vivencia de aquel momento y muy influidos también por los 40 años de después. Entonces, realmente contar con testimonios objetivos es bastante complicado. Suelen ser más objetivos, por ejemplo, la gente extranjera que vino a España, porque no ha tenido esa presión que se ha tenido aquí después con la represión franquista después y con toda la historia nuestra de después. Y nosotros también, barriendo para casa por lo del grupo nuestro, la suerte que tenemos es que teniendo miembros internacionales en el grupo y por lo que de enriquecimiento tuvo el sistema sanitario del ejército republicano, de toda la experiencia que trajeron los internacionales y las internacionales, que luego hablamos también de las mujeres. No, a mí yo estoy encantada porque prácticamente todos los grupos que han estado aquí en este podcast tenían representación femenina, entonces yo estoy encantada. Pues es curioso, yo no llevo muchos años comparado con otros compañeros, 2017-2018, pero es verdad que en pocos años yo creo que este cambio de mentalidad social, ¿no?, que hay hoy en día respecto a los roles de género y todas estas cosas, en el mundo de la recreación también está pasando, ¿no? Hoy nos ves ahora de casualidad, pues porque es el rol que nos ha tocado ejercer, que vamos vestidos con una boina, escondiendo el pelo, de camilleros, tal,
pero una lucha nuestra también personal, mía personal y de otras compañeras, es que ¿por qué tiene que hablarse solo siempre de soldados? ¿Qué pasa con las mujeres? Es que no estaban. También estaban allí. Eso de que yo me he peleado 1000 veces, eso de que las mujeres no estaban en el frente. Bueno, no estarían detrás de un fusil en la trinchera, pero que le digan a la abuela de no sé quién, aquí en Quijorna o en Navalagamella, si estaban o no estaban, si se le rompió el cristal de la cocina del no sé qué cuando explotó la bomba, o si es que a mi tía abuela, que era pequeña en aquel entonces, la mandaban a lavar la ropa del no sé qué, o a coser el uniforme del... Claro. O sea, estaban las civiles, en esto que te cuento, las enfermeras, no solo voluntarias, no solo monjas, que de eso es un melón por abrir que podemos hablar mucho, largo y tendido también. También estuvieron, y es verdad que no estuvieron a pie de trinchera, pero estaban en hospitales tan cerca de la línea de frente como puede ser eso, Valdemorillo, el Escorial o Torrelodones, y ahí sí que estaban con sus equipos quirúrgicos y con sus, o sea, atendiendo a los heridos, igual que en los hospitales de hoy en día. Y mira, aprovechando que nos queda muy poquito tiempo, voy a aprovechar que efectivamente las dos vais con el brazalete. Con el brazalete de la Cruz Roja. Sí. Y quiero preguntaros por la sanidad en aquella época. O sea, ¿qué hacía un puesto de sanidad en una batalla? Pues también teniendo en cuenta que había, me lo apunté ayer, había puestos de campaña, puestos de batallón, puestos de división. claro. ¿Qué hacía? Pues mira, es complejo. Sí, es un poco complejo porque por lo general suele tener así un poco Es ahí un melón, la sí. idea, sí es un melón bastante grande. Es que esa distribución que hablas de... O sea, hay distintas maneras de clasificar los hospitales. Lo que tú hablas, puesto de compañía, de batallón, de división, es una clasificación de los hospitales en función del grupo de soldados que atiende. Y es difícil cuando lo estudias, porque dependiendo del historiador, dependiendo del momento de la guerra, dependiendo de las órdenes que se van dando, porque el ejército tiene que y el gobierno tienen que ir modificando órdenes en función de la evolución del frente y todas estas cosas, pues le llaman a los mismos centros de una manera o de otras. Las funciones van cambiando en el momento de la guerra, entonces es un poquito complicado. Es verdad Sí. que... Digamos, la manera ideal en la que se solía intentar estructurar esto, a pesar de que tenemos la idea de que un hospital de guerra es como un hospital normal, pero en tiempos de guerra, es un poco... no es que sea muy correcta, porque los hospitales estos, al contrario, solían estar muy interconectados unos con otros. Y la idea era básicamente que los hospitales de más al frente pudieran hacerte las heridas más rápidas, taparte de las heridas, asegurarte de que el herido podía ser retirado sin que se muriera, que no se desangrara. Y luego en los hospitales más anteriores hacer operaciones de más gravedad, hacer curas, en el frente, operaciones... el camillero, normalmente los equipos sanitarios que iban adheridos a la compañía, en el papel deberían de ser 10 personas, llamémoslo así, son 3 unidades de 2 camilleros y un sanitario, o sea, irían 3 camillas, y luego un sanitario, un médico, un practicante, dependiendo de igual de las bajas que fuera viendo, etcétera, eso podía variar. Eso era lo ideal. Entonces, en el momento de... Esos eran los encargados de recoger los heridos del puro frente, de la pura batalla, evacuarlos a un puesto de socorro, puesto de clasificación, en distintos momentos se llamaba de distinta manera, donde esa venda, lo único que hacía el camillero, no sé si... Mira, si quieres, este tipo de cartera que se parecía mucho a las cartucheras donde llevaban la munición, pero se adaptó, y aquí nada más que iban vendas, que podían ser vendas dotadas de por la Intendencia Sanitaria, que serían estas, como veis, son reutilizadas porque son las que utilizamos para representar y para que la gente las vea, irán en su paquete de cura individual, que hubo muchas donadas por potencias extranjeras afines a cada uno de los lados, porque esto es del ejército español preguerra, o sea, esto sí que lo utilizaron los dos bandos igual. Y una tijera como esta, para romper la ropa. Claro, la ropa. Y a lo mejor, con un poco, si tenían algún hemostático en el equipo, porque las vendas, los equipos estos de cura individual llevaban un hemostático así puesto al final. Una gasa. Esto es lo único que se hacía, esto es lo único que se hacía en el frente, en la camilla. Se evacuaba estos primeros puestos y ahí se hacía una primera rectificación de esa cura. Si hacía falta un torniquete, si hacía falta una cosa como muy primordial. Y un primer triaje que podría hacerse, lo ideal es que se hiciera en estos puestos, pero no siempre había la manera, y rellenar fichas de evacuación, ficha médica de vanguardia se llama aquí, pero es tener ya una idea de qué tipo de lesión producida por qué tipo de arma tenía el herido para optimizar hacia dónde lo podías llevar. Y entiendo que esa atención en medio de una batalla, como ahora mismo la recreación de la batalla de Brunete,
dependía de treguas, de una convención de derecho internacional, o sea, como... ¿O no? Depende un poco O sea, de qué fase. Evidentemente el rescate de heridos de en medio de la batalla, eso sí tenía que intentar hacer un poco de alto el fuego, etcétera. Había Pero veces- después, un poco después de haberles sacados del frente de batalla inmediato, ya podían ser tratados bastantes y de hecho era un proceso que Yo les creo que no podía más- llevar no- muchas no horas de tanto evacuación alto- de un No herido. tanto alto al fuego pactado, yo creo, como a la natural evolución de una batalla cuando, pues eso, o hace mucho calor, o te quedas sin munición, o se hace de noche y ya no hay luz. Y en esos momentos de más calma es cuando se aprovechaba para recuperar a los heridos y se buscaban estos primeros puestos de socorro que decíamos. Normalmente estaban muy cerca del frente, a 600-700 metros, en algún resguardo, puede ser debajo de una encina, en un cerro que te protege un poco de la línea de tiro directa del enemigo, y de ahí lo más cerca, cuando tenías que buscar una línea de evacuación lo más cerca posible a un tipo carretera, tipo camino, donde pudieras tener o mulas o braceros. Hay fotos muy conocidas de Brunete publicadas en prensa de la época, que se ve camilleros en un erial de estos que sabemos que hay por aquí por la zona, sacándolos a una línea de ambulancias que hay en la distancia, porque probablemente esa fuera la única carretera, la única carretera, que hubiera de evacuación. Pero entiendo que esos puestos de socorro, de sanidad, no eran atacados por el enemigo. Depende un poco. Lamentablemente sí. Sí. Vaya. Porque no sé, seguramente, tengo constancia seguro en la batalla del Ebro luego después, que es cuando yo creo que el ejército sublevado tenía mucha más potencia aérea y de capacidad de bombardeo, etcétera. Conforme la superioridad aérea de los sublevados es cada vez más más potente, les resulta mucho más fácil hacer reconocimiento aéreo. Y una de las cosas que se reconocía muy fácilmente eran los hospitales, porque tenían un montón de prendas blancas que había que lavar, se había que tender, con lo cual cualquier signo que hubiera esos eran blancos bastante La fáciles. prueba fehaciente de que eso fue así es que en ese momento ya los hospitales se intentan no poner nunca en tiendas de campaña, se esconden, se montan o en cuevas o en túneles de tren, si hay suerte llegas a un pueblo donde no ha sido bombardeado, no ha sido destruido, tienes una casa grande que tenga luz y agua. Normalmente se intentaban poner ahí, pero ya te digo, sobre todo, y probablemente aquí en este momento de la guerra en Brunete, que es antes de esa otra, esa era la manera de hacer. Pero sí que sabemos seguro que Franco nunca respetó la Convención de Ginebra en ese sentido, y sí que bombardeaba las líneas de las columnas sanitarias y O sea, que lo que nos y parece los horrible que hospitales. sucede ahora, hoy en día... Pasaba ya Sí. entonces, y de hecho... De hecho, por Entonces. ejemplo, la Cruz Roja, es decir, uno de los principales motivos de identificar con la Cruz Roja los hospitales era para que fuesen identificados como tales. Y se llega protegieran. un momento en el que se deja de poner esa Cruz Roja en los hospitales Porque para, más que una para no protección, era una identificarlos. diana, efectivamente. Era una diana. Exactamente. Tal cual. Vale, como nos queda poquito tiempo, os voy a hacer una última pregunta. ¿Cuál es el momento más emotivo e impactante que habéis vivido en una recreación de las que habéis hecho? De las tantísimas que habéis hecho. Uf, ¿dices Uno de tú? ellos. Sí, empezaré yo. A mí creo que fue, diría yo, he hecho ya varias, pero probablemente fue en el País Vasco, que bueno, estaba haciendo de requete, hago de cualquier bando de lo que se me necesite. Y habíamos tomado ahí era un parapeto realmente. Y llevaba todas las bolsas de granadas y llevaba también el rifle terciado por atrás. El caso es que me pongo a cubierto detrás, me tiro y veo que no me puedo mover y se me había encajado la punta del fusil entre uno de los sacos de reloj. Entonces eso, intentando así mover, repartiéndose un poco las granadas para que el resto por lo menos hiciera algo. También me habían dado la bandera, en esa recreación había venido gente de sí, ¿necesitas esto? Pues toma esto, toma esto, toma esto. Y al final iba como una mula ahí. Entonces el caso es que estabas enganchado con la bandera, sujetándola así, pues dando las granadas a quien las necesitara. Y de repente escucho desde las líneas republicanas los vascos, a la carga, hacer un contraataque. El resto se van y yo, que aún estaba encajado con esto, no podía irme, era como, mierda. Entonces el caso es que por lo general en el bolsillo se lo llevan un paño así con un poco de sangre disimulada para hacer el herido después. Sí. Entonces digo, pues mira, me tengo que hacer aquí el herido, porque si no va a quedar raro. Me pongo así el herido y me pongo ¡ah! ¡Ah! Y el caso es que uno al otro lado había entrado un poco fuerte y había, más o menos como había entrado yo, había hecho ¡fa! Y pensaba que me había dado una patada. Entonces el caso así ¡ah! Y cuando ya se acercó le digo, no, nada.
el problema es que estábamos al lado del público también, y alguien del público se había pensado que era algo de verdad. Y me fueron a buscar, yo estaba en el bando republicano representando Sanidad Republicana, y me fueron a buscar, oye, que sí que hay alguien que se ha hecho daño de verdad, ve para allá que se han hecho daño de verdad, y resulta que no era de verdad, pero que podría haber sido, pues Claro, eso, que te hace ponerte de verdad en la piel En de, la de piel de aquel los que momento. estaban allí. O sea, veo que hay un trocito también para la improvisación. O sea, en el momento Siempre, tenéis sí, que claro, resolver. mucho. Claro, claro. Tratamos en las batallas tratamos de intentar hacer un Claro. guión lo más detallado posible, pero evidentemente Claro. no podemos ir hombre por hombre. Yo, mira, mi momento más, porque me ha venido ahora a la cabeza cuando recreamos en la Cueva de Santa Lucía, hay esto que hablamos antes que ponían los hospitales en cuevas. En la zona del Ebro hay una cueva muy grande, abierta, con una boca muy grande, donde montan el hospital al principio de la ofensiva antes de cruzar el río, ¿no? En ese 25 de agosto de aquel entonces. Y tenemos testimonio gráfico de que se atendió a un brigadista de Gales, que se le hizo una transfusión de sangre. Hay muchas fotos muy chulas pues porque circunstancialmente había personal político, representantes políticos del Partido Comunista Inglés, entonces aquello lo querían registrar para sus cuestiones de propaganda, etcétera, y sabemos exactamente cómo fue. Conocemos al sobrino nieto de esta persona, de este soldado, Harry Dobson se llama, que no sobrevivió, está en una fosa común allí, que ahora mismo la están abriendo, están empezando a abrir esa fosa. Contactamos con él, se le puso una placa en el cementerio, entonces nosotros quisimos recrear esas fotos cuando fueran el sobrino nieto a venir a la inauguración de esa placa. Entonces Ángel hizo el papel de Harry, los demás intentamos eso, no reproducirlas fielmente, pero sí el momento, la idea, tal. Entonces ese momento de que aquella persona... le explicamos a la familia que vamos a hacer esto, es con todo el respeto, es en realidad un homenaje a la labor de además esta persona. averiguar otros casos que se habían tratado en la misma cueva y también hicimos un poco la recreación de esos casos. Ese momento al final porque fue muy cercano, no tenía que ver con batallas, bandos, ideologías, nada de eso, era la gente sufriendo de distintas maneras, estaban allí heridos. Uno de los casos que contamos es de hecho un prisionero italiano que está en la foto, por eso sabemos que, por ejemplo, que el bando republicano atendía a los prisioneros del otro lado, porque hay fotos de ello. Lo que pasará luego después, de que se curaran, no sabemos, y el caso es eso, que acabara aquello con una música, mirar a los ojos de aquel mundo, estamos todos llorando de emoción, de puro, es que esto era así. Y nosotros eso lo hacemos desde el respeto, y si a ti te sobrecoge de esa manera desde la distancia, ¿cómo no sería y cómo no pasaría? Claro. Y de hecho una de las historias que contamos fue de una señora que estaba embarazada, que vinieron buscando un termómetro en el hospital porque creían que tenía fiebre, no sabemos lo que va a pasar, había un ataque, se va a poner de parto, tal. Llegan a la cueva hospital y la cueva hospital la tenían que evacuar. Pues no pudimos, pues mira, llévate estas medicinas, a ver qué pasa. Bueno, contamos aquella historia, y cuando ya nos vamos se acerca una señora con un señor mayor y nos dice, esta historia que habéis contado, pues la niña que tuvo esa señora es la madre de este señor. Y yo de eso, de los pelos como escarpias, de decir eso, pues más allá de eso, que no es, por eso no es jugar a soldaditos. Claro, es enseñar la historia. ¿Sabes? Entonces, es muy emocionante, muy emotivo. Y además ver que al final todos somos seres humanos, los de un bando, efectivamente, los de otro. Sí. efectivamente. Sí, mi anécdota tiene un poco que ver con eso. Fue el año pasado, hicimos completamente improvisada una teatralización en una ruta, y yo iba del bando sublevado, representaba a un personaje que era María Luisa Larios, Marilu Larios, que era una enfermera voluntaria de Falange, pues que fue hecha prisionera en Brunete. Y entonces la llevaban al Estado Mayor que estaba en el canto del Pico, ahí cerca de Torrelodones, y pues hacíamos un poco ese paripé de que me están llevando, era su hermana y ella, yo con mis tacones. Entonces, en fin, claro, porque es una ella iba marquesa, muy mona, es una señorita, claro. y voy pues toda puesta de uniforme. Y entonces llega un momento en el que llegamos a una posición republicana y hay un hombre herido, y yo soy enfermera, entonces pues me agacho a atenderlo y tal, ¿no? Y llegó Alicia, que ibas de miliciana, no de miliciana, ibas sí, no me acuerdo, de soldado, ibas y entonces
Claro, nos pusimos a hablar un poco, pues eso, como de reivindicando ese papel de la mujer en la guerra. Claro, yo te decía que te honra que siendo de... Claro, y yo que decía... al principio es tu enemigo y estás aquí... Y yo decía, bueno, pues así un poco tirando de teatrillo, de bueno, es que es caridad cristiana. Que bueno, cada uno, pero claro, ves, pero es la que cosa, en el que cada uno fondo... tenía su motivación y no Sí, tiene por qué ser menos sí, válida que la del efectivamente. otro, que, ¿no? Que hay, de ahí el respeto, ¿no? Nadie Del se tal, burla de claro. nadie, ni efectivamente. Claro. Y bueno, pues fue eso emotivo, ¿no? Porque pues era como dos mujeres hablando de, bueno, pues es que aquí lo que hay que hacer es arrimar el hombro, ¿no? Y de hecho una amiga mía que fue a vernos me dice, ay, que yo lloraba y te tenía ahí el lagrimón y yo como, qué bonito. Y eso es lo que pretendes, emocionar también al público. Pues nos hemos quedado sin tiempo, os agradezco un montón Nada, que hayáis estado aquí. Muchas gracias a Alicia, vosotros por hacer esto. Mónica, Ángel, muchísimas gracias. A ti. Y Gracias por visibilizar. seguid enseñando la historia. Gracias. De esta Pues muchas manera. gracias. Muchas gracias.